¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana con invitados y con temas de interés general para toda la comunidad. Hoy me acompaña don Juan Guillermo Múnera, escritor, quien también tiene formación en sociología, en filosofía, y ha tenido mucha experiencia también en el campo de las empresas, con asesorías y muchos temas muy interesantes. Él también es uno de los promotores, líder del Comité de Vecindad de la Cuenca del Río Pantanillo. Así que con él estaremos hablando de muchos temas y además muy felices de tenerlo acá en el programa. Don Juan Guillermo, bienvenido, qué bueno tenerlo en el retiro. Muchas gracias, Camilo. Con muchísimo gusto, me da mucha alegría estar contigo. Muy bien, don Juan Guillermo. Antes de que hablemos de su libro, quiero que hablemos de una iniciativa muy importante que se gesta en Pantanillo, ahí en la vereda de Pantanillo, y tiene que ver con ese trabajo de vecindad, de personas que se interesan, en este caso, por el desarrollo de la comunidad y este territorio de Pantanillo, que además tiene muchos retos. Hablemos de cómo surge este comité de vecindad de la Cuenca del Río Pantanillo. Esta es una historia muy interesante, yo pienso que además de alguna manera muy imitable. Las personas que hemos llegado a vivir a la Cuenca del Río Pantanillo, algunas de ellas, como por ejemplo mi caso o el caso de otros de los coordinadores de este comité, vivimos allí ya hace cerca de 25, 20, 28 años, pero hemos visto cómo esta región se ha ido creciendo de una manera un poquito desordenada. Hace tan solo 20 años, cuando por ejemplo se construyó la carretera actual entre El Retiro y La Ceja, éramos poco menos de 300 familias, incluyendo en ellas las ancestrales. En 3 años seremos un poco más de 4.000 familias. Es decir, esto es un crecimiento que indudablemente tiene un impacto sobre el territorio. El comité surge precisamente de esa preocupación. Grupos de vecinos nos principiamos a reunir a hablar del impacto que el crecimiento un tanto desordenado genera sobre el territorio. Así es. Este territorio uno lo pudiera declarar sin temor y sin mucha presunción un paraíso. Es un territorio biodiverso, hermoso, lleno de agua, lleno de aire, lleno de paisaje. Un territorio que en el futuro pudiera ser un destino ecoturístico sensacional, pero un territorio que tiene muchas amenazas. Entonces principiamos a pensar qué hacer. Lógicamente el territorio cuenta con una acción comunal, esa acción comunal hace un buen trabajo, pero de alguna manera no logra como llegar a la esencia de los problemas del territorio. El territorio, a nuestra manera de ver, tiene 3 grandes ejes, dijéramos críticos, y a los que hay que atender con mucho cuidado. El primero de ellos, sin ninguna duda, es el medioambiental. Está la cuenca del río Pantanillo. El río Pantanillo de alguna manera es responsable de casi el 30% del agua que surte al Valle de Aburrá. Además tiene el trasvase que se hace del río Piedras. Tiene una cuenca, unas microcuencas bastante extensas, con bastantes problemas. El tema medioambiental de este territorio es un tema que hay que advertir. Además formamos parte del distrito de manejo integrado del Valle de San Nicolás. Además tenemos corredores biológicos, por ejemplo, por donde transita el puma y transita el oso de anteojos. O sea, es un territorio de la mayor importancia, con una diversidad de aves, de pequeños mamíferos, realmente muy importante, fuera pues de la diversidad biológica. Don Juan Guillermo, ahora volvemos a estos temas tan importantes que indudablemente desde este grupo de ciudadanos, de vecinos, que además es muy interesante, y usted al inicio de su exposición mencionaba el tema de esa responsabilidad y también cómo
el interés por un territorio además muy rico, muy diverso, y en ese sentido pues es muy importante tener una responsabilidad, una corresponsabilidad con lo que ese territorio le ofrece a uno y también uno como ciudadano cómo llega a impactarlos. Entonces de entrada me parece que también, como lo mencionaba, es un ejercicio que puede ser replicable, porque este fenómeno lo vive el Retiro, lo vive el Oriente y muy seguramente en muchas otras regiones se presenta, digamos, que esa transformación exponencial por la llegada masiva de construcciones y urbanismos. Yo decía al inicio, don Juan Guillermo, que con usted pues quisiera abordar muchos temas y quiero mezclarlos un poco sin que se nos pierda el hilo, pero sí quiero también contarles a las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Don Juan Guillermo también es escritor, justamente acá tenemos su libro, Los días en blanco y negro, son relatos de Manrique, es un trabajo muy bonito que además tiene un propósito no solo de contar esas historias y esa narrativa que don Juan Guillermo como escritor pues comparte con los lectores, sino también tiene un vínculo con el Laboratorio del Espíritu, otro proyecto muy hermoso de ahí de la comunidad. Hablemos de cómo nace el libro. Bueno, es una historia. Yo toda la vida escribí, pero trabajé unos 30 años con mi propia compañía de mercadeo, haciendo investigación de mercados, haciendo asesoría, consultoría en un tema muy específico que es el enfoque en el cliente. Y lógicamente, pues por muchos años mi dedicación literaria estuvo en redactar informes sobre temas de gerencia, sobre temas de mercadeo. Pero siempre estuvo presente el afán de escribir. Escribí cuentos sueltos, alguna poesía en algún momento, como lo hemos hecho casi todos. Y principié a vivir una etapa que es crucial en la vida de todos los seres humanos, que es la etapa del abuelo. La etapa del abuelo lo obliga a uno a rescatar historias y a contar historias, porque de alguna manera uno tiene que contarle a los nietos de dónde viene uno, quién es uno, cómo es uno, en qué medio se formó. A mí me parece que es muy importante como esa historia familiar que subyace detrás de esas historias de vida. Y mi primer ejercicio de escritura lo hice prácticamente con ellos. En las noches, cuando viajábamos o cuando íbamos a alguna finca, siempre me daban a mí la tarea de contarles una historia para que ellos se durmieran. E inventamos una historia que se llama Te voy a contar la historia del gallo Capón. Esa historia fue creciendo y se convirtió en un libro que publiqué hace unos 7 años. Cuando ya me iba a jubilar en mi trabajo profesional, yo decidí que tenía que tener una tarea y un oficio, y entonces me inscribí por correspondencia, por la virtualidad, pues, pero esto fue un poquito antes de la pandemia. Me inscribí a una escuela de escritores en España, una escuela apoyada en una universidad, se llama Escuela de Escritores en Madrid, y ahí principié a hacer lo que ellos llaman una maestría en escritura creativa. En ese trabajo estuve 4 años, trabajando todos los fines de semana. Dijéramos que este es un poco, si existiera algo parecido, pero no es el propósito, esto es un poco como mi tesis de grado. El último curso que recibí en esta escuela se llamaba Proyecto Narrativo, y en ese proyecto narrativo decidí escribir un poco mi historia de Manrique. Esa no es la historia de Manrique, sino que es mi historia de Manrique, con mis recuerdos de la infancia, con mis recuerdos de la pubertad, que fue más o menos el tiempo en el que viví en Manrique. Y bueno, este fue el libro que salió. Fue un libro que tardé mucho tiempo en escribirlo, en mejorarlo, en limpiarlo, hasta llegar a algo que me dejara satisfecho.
Pero tuve, por ejemplo, el gusto de que en ese último curso éramos 12 personas de varios países y yo fui el primero de los 12 que logró publicar su libro. Eso, tal vez era el más desocupado de todos, pero, pero de todas maneras pues no deja de tener algún mérito. Y además, total, don Luis Guillermo, adicionalmente, como lo decía, es un libro que las personas que estén interesados en adquirirlo lo pueden acceder a él en el Laboratorio del Espíritu. Y también pues digamos que esos recursos están destinados a este proyecto tan lindo que tiene el municipio de Retiro como es el Laboratorio del Espíritu. Entonces es un libro que no solo tiene un contenido supremamente agradable porque está por capítulos y cuenta esas historias, como lo decía don Juan Guillermo, de niño, de joven, que reflejan esa Medellín, donde pues en un barrio, además una zona tan icónica como es Manrique, pues se hace muy agradable para leer y para disfrutar y además para reconocer también, porque si bien es su realidad, hace un buen ejercicio de reflejar lo que era ese contexto en ese tiempo. Entonces ya saben, ahora vamos a hablar más del libro. Quiero nuevamente, don Juan Guillermo, retomar el hilo de lo que veníamos hablando con respecto a ese desarrollo que en muchos casos no se da de una manera organizada, planificada y sobre todo que en muchos casos, como todo, tiene sus pros y sus contras. Y en ese sentido es muy importante que siempre tengamos una comunidad activa, vigilante. Y quisiera que aprovecháramos, don Juan Guillermo, pues para contar un poco de qué avances, qué han logrado y también invitar, porque este sábado justamente hay una actividad muy especial. El 30. El 30, perdón, de este sábado en 8. Sí. Hombre, mire, yo quisiera contarle que fuera del tema del medio ambiente que ya hablamos, hay dos temas más. El uno es el de seguridad y el tercer tema lo llamamos nosotros el de convivencia, que es tal vez por el que la gente más nos conoce, en el cual pues fuera de atravesar, dijéramos, el tema del relacionamiento entre los vecinos, de los vecinos con los ancestrales, de los vecinos con la autoridad, pues hombre, también tratamos dos temas muy importantes para la comunidad, como son la carretera entre Purocuero y La Ceja y el acueducto multiveredal que atiende todo el territorio de Pantanillo, que son dos temas realmente críticos, importantes. En torno a estos temas nos hemos unido, nos hemos organizado en comités para atender cada uno de estos temas. Tenemos alguna relación permanente con las autoridades, con Retirar, con la alcaldía, con la gobernación, pero tal vez lo más importante de contarles sobre este comité es cómo surge. Este comité surge como una intención voluntaria de las personas que pertenecemos a él. Hoy somos 120 familias y el comité se constituye en torno a un documento de intención sobre qué queremos nosotros para el territorio, que fundamentalmente es cuidar del buen vivir. Ese es el objetivo, cuidar del buen vivir. No hay personería jurídica, no hay estatutos, no hay tesorería, no hay presupuesto. Cada que tenemos que generar una actividad, que hemos hecho varias, pues se acude a los vecinos y los vecinos cada uno hace un aporte, los que pueden, los que no pueden no lo hacen. Y bueno, hemos hecho cosas importantes. Quiero hablarte sobre el tema del progreso de la región. La región pues tiene un progreso enorme, uno lo ve pues en parcelaciones tan grandes como Montesereno y muchas otras parcelaciones. Hoy registramos ya entre proyectos y parcelaciones que son una realidad más de 12 parcelaciones y esas parcelaciones al final van a acoger como a unas 1.200 familias. Y de alguna manera pensamos que eso por sí mismo no es un mal. Eso, por el contrario, pudiera ser muy positivo para una región, pero el problema es que hay que respetar ciertos criterios. Un primer criterio es el de convivencia, entonces hay que acoger que hay otros intereses en la comunidad fuera de estos de las parcelaciones, que hay que respetarlos, por ejemplo, en la movilidad, o por ejemplo en los servicios públicos, y entonces que hay que encontrar una buena
convivencia entre los intereses de esas parcelaciones y los intereses de todas las comunidades, incluyendo en esa comunidad de una manera muy especial a los campesinos. Los campesinos se han visto muy violentados por las parcelaciones, derechos sobre el agua, derechos de movilidad se les han cortado de la noche a la mañana y ellos han quedado en unas situaciones realmente muy difíciles. Luego surge, por ejemplo, el problema del trabajo informal, contratar a un campesino o a una campesina y no pagarle su seguridad social o no pagarle todos los beneficios a los que tiene derecho. Bueno, lo segundo es el medio ambiente. Las parcelaciones al final, cuando los propietarios de las parcelaciones, y eso lo ve hoy uno en las parcelaciones más maduras, se principian a descubrir el territorio, también ellos principian a sembrar, principian a cultivar, y uno va viendo crecer corredores biológicos en las parcelaciones, lo cual es un gran beneficio para la región. Pero los constructores no operan así. Los constructores tumban mucho más de lo que siembran. Cuando siembran sin criterios técnicos, no llenan la comunidad, por ejemplo, de los famosos eugenios que finalmente traen unas plagas muy dañinas para la agricultura y especialmente para los bosques. Especies traen el ojo, pues, realmente ellos se preocupan más por su propio beneficio que por el beneficio comunitario. Y de la misma manera operan con las aguas, con el tratamiento de las aguas desechables, pues las aguas usadas, con los cauces de las quebradas, con los retiros necesarios en los nacimientos y en los humedales. Y entonces tú te vas encontrando que las tierras que se parcelan, muchas de ellas se degradan, incluso en maleficio o en quitándole beneficios a la misma gente que ha comprado, porque el territorio que van encontrando no es el territorio que ellos compraron. Don Guillermo, yo quisiera ahí justamente hacerle también una apreciación y es, digamos que el problema no está en las personas que van llegando al municipio del Retiro, porque normalmente son personas que vienen al municipio del Retiro justamente creyendo que este es un territorio y con todo el interés porque el territorio sea sostenible, porque vivan muy bien, porque tengan esa forma de disfrutar de la naturaleza, del medio ambiente, de una buena movilidad, de los recursos naturales. Y en ese sentido, pues, es muy importante y creo que la tarea que hacen, por ejemplo, ustedes desde el comité, de generar esa conexión, esa cohesión entre los habitantes tradicionales, los nativos de las comunidades y estas personas que llegan, creo que ahí es uno de los aspectos más importantes, porque al margen de las políticas, digamos que de cómo se planifica el territorio, que es muy importante la incidencia que tienen ustedes como ciudadanos, al margen también de cómo un constructor vende un proyecto, si la comunidad está unida, está vigilante, pues o generan, digamos que, o la denuncia, o invitan, digamos que también a que desde la institucionalidad se tomen medidas. Entonces creo que eso es lo más importante, como que las comunidades no se vean como intrusos o los de toda la vida, sino simplemente sepan que están haciendo parte de una comunidad en la que no es solo unas islas, unas burbujas, parcelaciones muy bonitas, o por lo contrario afectándose también, sino que es todo un territorio como tal, porque lo que pasa aquí afecta al vecino, y en ese sentido creo que hay un trabajo muy importante. Yo creo que está llegando al punto exacto, al corazón del problema. Todos los que vivimos en ese territorio, o los que viven en el Retiro, tienen que sentirse parte de un territorio, un territorio que tiene un ordenamiento natural, que tiene unas fuerzas naturales. Mire, yo le cuento, por ejemplo, una. Si usted mira el Retiro a futuro, el mayor patrimonio económico que tiene el Retiro, pero que es un patrimonio realmente importantísimo, es el agua. El Retiro no solamente suministra el 65% del agua que consume el Valle de Aburrá, sino que contribuye casi con el 38-39% del agua del río Río Negro, que además es el que surte todo el cordón hidroeléctrico del Nare, que es fundamental. O sea, el agua del Retiro tiene valor estratégico nacional.
cuidar las aguas en el Retiro es cuidar el futuro del Retiro. Y si usted ve, a veces ya hemos tenido complicaciones muy grandes, las inundaciones de hace un año, por ejemplo, que son pues todas fruto de problemas en los manejos. No estamos juzgando, pues, porque realmente hacer juicios sobre eso es muy fácil, pero realmente son temas demasiado complejos para hacer juicios rápidos. Pero el territorio es el gran valor, y nosotros somos unos usuarios del territorio, no somos dueños del territorio. El dueño del territorio es la comunidad, e incluso en este caso, como el Retiro, es una comunidad que no solamente es la que vive acá, sino toda la que se beneficia de lo que ocurre en el Retiro, es dueña de ese territorio. Entonces esos cuidados hay que tenerlos mucho, y yo les hago un llamado a los constructores tienen que tener una visión de futuro, y tienen que entender que no se puede mover la tierra sin tener ciertos cuidados al mover la tierra, sin prever, por ejemplo, la conservación de todo el sistema hídrico, sin prever la conservación de los corredores biológicos. Nosotros no necesitamos bosques y bosques y bosques, nosotros necesitamos corredores biológicos, porque los corredores biológicos que se interconectan son los que defienden la biodiversidad. Son los que permiten que las especies se reproduzcan de una manera biodiversa, es decir, viva, no haya endorfismos, no haya como cierta endogamia entre las variedades, y entonces eso permite que el territorio crezca, que el territorio se pueda gozar, se pueda vivir en él, que nosotros convivamos con las demás especies, que nosotros gocemos de ellas. Y bueno, ese es un poco lo que pretendemos con el comité. Don Guillermo, nos quedan 2 minutos y realmente es un tema, además por su conocimiento, por su experiencia y por la pasión que además tiene sobre eso que usted siente desde su casa, desde la relación con el territorio, porque sé, además de ese vínculo que tiene usted con las personas, con las asociaciones también que tiene esta comunidad. Y en ese sentido también, don Juan Guillermo, quisiera aprovechar estos 2 minutos para que invite, digamos, que a las personas que quieran conocer más del comité, igualmente felicitarlo por este trabajo, quiero reiterar que además es un libro que tiene una riqueza desde la historia muy importante, y que también tiene un propósito solidario con la comunidad, porque, reitero, al comprar el libro se beneficia también el Laboratorio del Espíritu. Entonces quisiera que aprovechamos estos últimos minuticos, don Juan Guillermo, para ese propósito. Ok, bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es invitarlos a lo que hemos llamado la fiesta del reencuentro de la comunidad. Este comité se formó hace 3 años. Antes de la pandemia realizamos nuestro primer encuentro, fue un bazar muy agradable. Vamos a tener un segundo bazar o fiesta del reencuentro el 30 de este mes. Lo vamos a realizar en el Colegio Nacianceno Peláez. Vamos a tener un bazar, tenemos unos 36 espacios disponibles para la comunidad en diversas áreas: comida, artesanías, chucherías, los medios institucionales. Incluso hemos invitado a las mismas parcelaciones que, si quieren presentarle a la comunidad sus proyectos, lo puedan hacer, porque necesitamos también que se acerquen. Y realmente durante este día, el 30, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, vamos a tener un permanente espacio para conversar, para hablar. Nosotros estamos pensando que comunidades como la de Pantanillo, o como tantas que hay en esta región, hombre, de alguna manera tenemos que principiar a buscar también cierta representación política. Tenemos que lograr que el Consejo Municipal del Retiro muestre más lo que es la composición demográfica del Retiro de hoy. Y bueno, queremos hablar con la comunidad de eso. Queremos hablar de la comunidad, cómo entre todos podemos defender el territorio y cómo esa defensa del territorio nos garantiza el bienestar de todos. Don Juan Guillermo, muchas gracias. En verdad que muy agradable el programa, y pues
Qué bueno todo lo que usted nos contó. Bueno, las gracias son las que nosotros les damos a ustedes, porque se preocupen por estos temas. Muchas gracias, Camilo. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.